nombre es Beatriz Borges, soy abogada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro del Centro de Derechos Humanos como investigadora en el área de sistemas internacionales de protección y también en el área de derechos de las personas migrantes. Desde el año 2009 doy clases en la universidad. Que el Estado haya sido examinado ante un organismo internacional de la talla de Naciones Unidas, especialmente en el comité especializado en el tema de tortura, frente a lo que fue el escenario y la alerta desembocada el año pasado con lo que fue las manifestaciones y la actuación de la fuerza pública en violencia y agresión a los manifestantes, fue muy importante, no solamente porque se dio a conocer una situación de violación de derechos humanos que viene arrastrando Venezuela durante muchos años, sino que también se puso en evidencia la falta de actuación del Estado en cuanto a la garantía y protección de los derechos humanos ante una comunidad internacional que entiende la seriedad de estos organismos conformados por expertos independientes que evalúan el desempeño de los Estados en el cumplimiento de los derechos humanos. El comité, por supuesto, evaluó el Estado venezolano y levantó varias alertas, y frente a esto es importante el seguimiento de las observaciones del comité y el cumplimiento por parte del Estado venezolano de las observaciones y recomendaciones del comité para mejorar esta situación de derechos humanos. Al Estado le correspondería, frente a los pronunciamientos de los comités de Naciones Unidas, actuar diligentemente, no solamente en el cumplimiento de los tratados internacionales que lo comprometen y que fue un compromiso que el Estado asumió soberanamente ante obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos, sino también en el seguimiento de las observaciones y recomendaciones que ha dado los diferentes comités en esas situaciones específicas. Y corresponde también a la sociedad civil hacer evidente ante estos organismos internacionales este incumplimiento o falta de cumplimiento por parte de las obligaciones del Estado. La denuncia de lo que fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el conocido Pacto de San José, por supuesto, fue un retroceso en materia de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, al denunciar la Convención, Venezuela pierde la jurisdicción de la Corte y por ende es menos protección, pero no queda completamente desprotegida porque todavía quedan vigentes algunos otros mecanismos, por ejemplo, como las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la solicitud de medidas cautelares, entre otros, que le permiten a las personas acudir ante estos sistemas internacionales para la exigencia de sus derechos. La labor de los defensores de derechos humanos siempre ha sido una labor que los estados que no son democráticos son intolerantes ante ella, pero en materia de derecho internacional de los derechos humanos, la protección que requieren los defensores de derechos humanos es reconocida y es avalada por los sistemas internacionales. Por ende, la Comisión Interamericana, específicamente en las audiencias, en el periodo pasado de audiencias, tomó la decisión de otorgar medidas cautelares a favor de Marcos Ponce, un defensor de derechos humanos. Sin embargo, existen actualmente amenazas y la utilización de mecanismos o medios de comunicación donde altos funcionarios han amenazado, hostigado la actuación de defensores de derechos humanos, tildándolos de conspiradores o de contrapartes del gobierno de Estados Unidos frente, digamos, a una propuesta mediática donde los identifican especialmente como agentes que van en contra del Estado venezolano. Y por ende, esto nos alerta sobre esa conducta reiterada del Estado, donde no hay garantía ni protección de la actividad de los defensores de derechos humanos. Una de las primeras cosas que hay que decir es que el sistema nacional es la primera vía. Nosotros debemos hacer la documentación, la denuncia y la difusión de las violaciones de derechos humanos en territorio nacional. Y una vez no obtenido justicia a nivel nacional o que esta justicia sea denegatoria o no haya posibilidad de hacer justicia, es que podemos acudir a los sistemas internacionales. Cuando se habla de ineficacia, quizás a veces los sistemas internacionales toman tiempos diferentes a los que las expectativas de las víctimas frente a la violación tienen. Sin embargo, existen numerosos ejemplos a nivel internacional donde los perpetradores de violaciones a derechos humanos
han obtenido condenas de organismos internacionales. Hay experiencias internacionales, no solamente en Venezuela, sino internacional. Podemos citar el caso de Pinochet, el caso de Ríos Montt. En caso venezolano tenemos el caso del amparo. Hay muchos casos donde se ha llevado los casos a nivel internacional y se han obtenido sentencias favorables. Incluso después no han podido ser algunas ejecutadas a nivel internacional, pero tienes la sentencia de un organismo internacional que avala o que responsabiliza internacionalmente al Estado. Es fácil obtener información sobre algo que pareciera ser un poco distante como estos organismos, pero solo con un clic podemos entrar en la página de la Comisión Interamericana, podemos ver en vivo cómo se celebran las audiencias de la Comisión y cómo es todo este proceso, todos los tratados internacionales que protegen o que nos protegen como personas en el sistema internacional de protección, igual en el sistema de Naciones Unidas. Para los que quieran como profundizar un poco más, hay muchos clásicos, pudiese recomendar dos que se me vienen a la mente. Uno tiene que ver con el libro de Daniel O'Donnell sobre los sistemas internacionales de protección, donde conocemos un poco sobre los principales sistemas como el de Naciones Unidas y el sistema interamericano. También está el de Héctor Faúnde sobre los sistemas internacionales, que son libros de consulta. Pero el llamado a un curso para conocer esto es el ejercicio de los derechos, es el conocer cuáles son tus derechos, saber cómo exigirlos y empoderarte de ellos.